Hola a todos y bienvenidos una vez más al blog Experiencias con Dios. Y como ustedes se dieron cuenta, el invierno llegó acá al Perú y está haciendo bastante frío, ¿ya? El video que yo quiero grabar hoy día está y no está en el blog escrito, ¿no? Porque yo decidí hacer una mezcla del texto que seguía, ¿no? Que tiene como título allá en el escrito, Adiós año viejo, feliz año nuevo. Y yo decidí usar ese tema, pero para contar el inicio del blog, por qué surgió el blog, ¿no? Cuál fueron los motivos por los cuales yo decidí empezar a escribir mis experiencias y también porque después yo decidí empezar a grabarlos. ¿Está bien? Y entonces yo voy a empezar. Y me gustaría empezar con la palabra de Dios, ¿no? Porque uno de los objetivos del blog es siempre relacionar lo que dice la Biblia con las cosas que pasan en nuestro día a día, para que nosotros podamos realmente comprender que siempre Dios tiene una respuesta, siempre Dios tiene una luz, siempre Dios tiene una guía para cualquier cosa que pasa en nuestras vidas. Y el versículo que yo quiero leer es de 2 de Corintios capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo 8. ¿Ya? Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, pues pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que, al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestras capacidades de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Yo leí hasta el 9. Mira, ese pasaje deja muy claro que siempre que nosotros pasamos por un desierto, una probación o un momento muy difícil de nuestra vida, existe un propósito, ¿no? Y el apóstol Pablo dice que cuanto más profundo, cuanto más difícil es el sufrimiento, el consuelo que nosotros también recibimos del Espíritu Santo es abundante. Y cuando nosotros permitimos que las personas participen de los sufrimientos que nosotros tenemos, también hacemos de ellas partícipes del consuelo que recibimos de Dios, ¿no? Y cuando una persona pasa por una situación parecida con la nuestra, estamos capacitados para consolar también. Después que yo compartí
por primera vez, ¿no? En el blog escrito la experiencia de la pérdida de mi bebé desde esos 6 años que ya han pasado. Muchas personas me escriben de varios lugares, ¿no? Algunas personas de Brasil, otras personas de otros países hispanohablantes que leyeron mi texto, ya me escribieron pidiendo consuelo. Y a veces son personas que conocen a alguien que está pasando por una situación parecida con esa y me piden a mí ayuda de cómo ayudar a esa persona, porque ella está cerca, esa persona no me conoce, pero ella sí me conoce y conoce el sufrimiento que yo pasé y me pide, Julie, ¿qué pasos yo puedo dar para ayudar a esa persona que también que perdió un bebé o que también está pasando por una depresión muy profunda? Y eso para mí deja muy claro que los propósitos de Dios son infinitos a respecto de cualquier tema de nuestras vidas. Si nosotros creemos y confiamos que nuestra vida está bajo el control de Dios, entonces nuestra fe en confiar en Él superabunda, ¿no? Y acá Él termina diciendo así, súper chévere, ¿no? Él dice, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Yo me sentí así. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Es esas palabras de Pablo yo hago mías, porque fue eso lo que yo aprendí. Yo aprendí que yo por mí misma no puedo lograr nada, absolutamente nada, pero que la gracia de Dios que se derrama sobre mí todos los días me puede llevar a lugares muy altos, a lugares que la gente no puede imaginar que podría llegar. Bueno, el blog empezó en el año de 2012, ¿no? Y fue a raíz de la pérdida de mi bebé, ¿no? En esa época que yo estaba en depresión, yo busqué mucho a Dios. Incluso hoy día yo estaba leyendo los salmos que yo escribí en esa época, ¿no? Y yo los estoy escribiendo otra vez, los estoy traspasando. Y yo me quedé así, wow, ¿no? Wow, como mi dolor era profundo, pero como también yo tenía ganas de permanecer, como yo tenía ganas de realmente conocer al Dios a quien yo decía amar. Y, y bueno, en esa época yo aprofundé bastante en el estudio de la palabra de Dios. Y en ese periodo entonces Dios empezó a mostrarse a mí a través de su palabra, ¿no? Él realmente me quitó una venda de los ojos y me dio la oportunidad de ver cosas que yo jamás vi. Por ejemplo, todas las historias que ustedes ya vieron acá en el blog y la conexión que hubo con la palabra de Dios no pasó en el momento en que yo viví la situación, solo pasó después de esa experiencia, ¿no? Y el primer texto que yo escribí fue Ya leíste Manual, que fue el primer video que yo colgué. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí haciendo, ¿no?, mi devocional, yo estaba en mis momentos de oración y buscando mucho, mucho más de la palabra de Dios. Y Dios me hizo recordar así de la nada esa historia del celular, ¿no? Que yo había ganado mi celular a los 16 años. Y él me dice, ¿ves? Las mismas ganas que tú tenías de devorar el manual de tu celular para que tú lo usaras bien, son esas mismas ganas que tú estás emprendiendo en aprender de mí a través de la palabra, a través de las escrituras, para que tu vida tenga todo el sentido que ella debe tener en mí. Y entonces yo agarré mi computadora y empecé a escribir, empecé a escribir y yo colgué en mi Facebook, ¿no? Yo creo que ni sabía lo que eran los blogs en esa época, ¿no?
Y yo colgué en mi Facebook. El retorno fue bien bacán, mucha gente me escribió diciendo que el texto era muy bonito, ¿no? Yo empecé escribiendo en portugués y después yo los traducía al español y una persona acá en Perú me los corregía para que yo los pudiera colgar bien, bien escritos, ¿no? Y entonces yo colgué ese de Ya leíste el manual y una amiga bien cercana mía de Brasil me escribió a raíz de ese texto, ¿no? Y ella entonces empezó a pedirme consejos basado en lo que ella había leído. Y ella me dice, Julie, tú no puedes guardar las cosas que Dios te revela solo para ti, ¿no? Porque yo le había dicho a ella que yo después de eso yo ya había tenido varias ideas, ¿no? Mi cabeza empezó entonces a fervillar, a tener así cosas así, porque fue así como una avalancha, ¿no? Pasó eso, después Dios me fue haciendo recordar las cosas y mira, eso se encaja con eso en la Biblia, eso se encaja con eso. ¿Te acuerdas de eso cuando te pasó? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de eso? O entonces cuando yo estaba ahí leyendo algo en la Biblia, mira, ¿tú te acuerdas de eso? Mira, eso se encaja, ¿no? Y mi mente estaba así, con todo eso, ¿no? Y entonces ella dice, Julie, tú no puedes guardar eso solo para ti. Este, no sería egoísta de tu parte que eso se quedara solo contigo. Tú tienes que escribir esas cosas y tú tienes que compartir esas cosas que Dios te enseña. Y ella me dio la idea de crear un blog y yo le dije, ¿qué es eso? Entonces ella me explicó, ahí después yo fui a Google, ¿no? Y busqué y todo, y fue cuando yo creé el blog. Hasta hoy día yo no sé manejar mucho, por acá ustedes ven que mi canal es bien sencillo, no tienen muchas cosas, ¿no? Yo no tengo el conocimiento y no tengo el tiempo de hacer algo más grande, ¿no? Lo que ustedes ven acá es lo mejor que yo puedo ofrecer ahora, ¿no? Y, y entonces yo hice ahí un blog bien sencillo y empecé entonces a escribir los textos que Dios me iba dando y yo iba colgando. No, y mientras más yo estudio la palabra, más conexiones Dios va haciendo en mi vida, ¿no? Y fue entonces que yo empecé a escribir. Y ese año de 2012 para mí fue un año muy especial porque fue un año, fue el año que, bueno, cuando yo perdí mi bebé fue en noviembre, ¿no? Del 2011. Y hasta diciembre yo todavía estaba en shock, ¿no? Y ya cuando empezó el año de 2012 fue el año así que yo empecé realmente a despertarme a que yo debería dar pasos para sanar lo que había en mi corazón, ¿no? Hubo cosas que yo hice todavía en diciembre, ¿no? Y a llegar un momento que yo voy a contar eso en un, en un video. Pero todo empezó a caminar más en ese año de 2012. Y fue un año muy importante para mí, ¿no? Pero también fue un año muy difícil porque la gente no entendía por qué yo estaba tan triste, no entendía por qué yo estaba tan deprimida, ¿no? Y a veces yo me acuerdo que me sentía así un poco como Job, ¿no? Que sus amigos le acosaban y la gente a veces era un poco ah, impiedosa conmigo, ¿no? No tenían piedad y me decían cosas un poco ofensivas al respecto de mi fe o al respecto de mi postura delante de un luto. Yo estaba de luto. Y todas esas cosas entonces me hicieron buscar a Dios de una manera muy profunda, ¿no? Y yo descubrí un Dios que nuestra mente no puede alcanzar, ¿no? Y mis convicciones de fe, mis convicciones de lo que yo ya conocía de la Biblia, wow, fueron a un nivel así, ¿no? Cosas que yo solo conocía de teoría, yo aprendí a vivirlas en la práctica, ¿no? Y, y entonces yo aprendí también a no menospreciar ningún desierto en mi vida. Hoy día yo entiendo que todos los desiertos hay una revelación de Dios para mí.
Y antes yo no tenía ese entendimiento, ¿no? Yo pensaba que era solo una prueba y que solo tenía que salir aprobada. Pero hoy día yo entiendo que es más que eso. Es más que ganar una aprobación de Dios. Es entender un poco más quién es Dios. Y cuando entendemos quién es Dios, también entendemos quién somos nosotros y a dónde nosotros debemos estar. ¿No? Yo descubrí que la cruz que yo cargo es la ideal para mí. ¿No? Yo entendí que ningún detalle de mi vida sale de los propósitos de Dios. Y es todo, wow. No sé si ustedes piensan que es exageración de mi parte, ¿no? Pero absolutamente todo lo que pasa, todo. Y si yo estoy y caminando para agarrar un autobús y el autobús pasa y yo lo perdí. Antes yo renegaba hasta el último, ¿no? Ay, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso que me retrasó? ¿Por qué no caminé más rápido? ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Yo digo ese Señor, yo hice lo máximo que yo pude para llegar a la hora, porque yo soy puntual y me gusta ser puntual. Entonces yo siempre me planeo para siempre llegar a la hora en los lugares. Entonces si algo pasó que yo voy a llegar retrasada, al invés de renegar, yo digo, Señor, tú tienes un propósito para eso. Tú quieres enseñar mi corazón respecto de alguna cosa, ¿no? Y eso me hizo sensible a preguntar de Dios, ¿qué me quieres enseñar al respecto de eso? ¿No? Cuando hay enfermedad, cuando Érico se enferma, cuando Ana Julia se enferma, nuestra reacción primera antes de la desesperación es, Señor, nuestro corazón está abierto para aprender de ti. Muéstranos una faceta más de tu naturaleza. Muéstranos una parte más de tu, ¿no? De tu cara. Como Moisés cuando estaba ahí en el monte Sinaí, ¿no? Y Dios dijo, mira, yo no te puedo dejar que tú veas mi cara porque si no tú vas a morir, pero yo voy a dejar que tú veas mis espaldas, ¿no? Y Dios nunca, ni nadie tuvo ese tipo de revelación al respecto de quién es Dios como tuvo Moisés, porque Moisés tenía la confianza. Y la vida de Moisés no fue la más fácil, ¿no? Moisés sufrió un montón. Moisés, cuántas veces hubieron rebelión, ¿no? Su propia hermana, su hermano se rebelaron en contra de él. Después otro grupo de hombres se rebelaron. La gente siempre estaba reclamando. La gente siempre estaba renegando. La gente siempre estaba, ay, 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 ¿no? Y Moisés estaba ahí, ¿no? Con ese firme propósito de cumplir la misión que Dios le había dado. Y eso era por cómo él conocía a Dios. Él conocía a Dios de una manera que la gente no conocía. No, si ustedes leen con atención la parte que Dios baja en el monte Sinaí en forma de nube para hablar con el pueblo, la gente, llega un momento que los líderes de Israel, la gente se acerca a Moisés y dice, mira, ¿sabes qué? Mejor subes tú y que tú hables con él y lo que él te diga, tú hablas a nosotros y nosotros vamos a obedecer porque nos da mucho miedo acercarnos, porque seguramente vamos a morir. Pero Moisés nunca tuvo ese miedo. Moisés no tenía miedo de morir por acercarse a Dios. Él tenía gozo en eso. Y muchos cristianos hoy día son así. No, mejor, no, porque mejor yo no leo mucho, mejor yo no aprendo mucho, mejor yo no me aprofundo mucho en lo que es el Evangelio, porque sí hay exigencia, ¿no? Sí hay la exigencia de vivir de una manera que agrade a Dios. Existe esa exigencia del Espíritu Santo hacia nosotros, ¿no? Pero es lo máximo conocer a Dios así, ¿no? La propuesta del blog Experiencias con Dios es cautivar en el corazón de la gente esa pasión por acercarse a Dios. Y no hay otra forma de acercarse a Dios sino leyendo su palabra, porque es la palabra que revela quién es la naturaleza de Dios. Y es la palabra que revela su voluntad y que nos lleva a un nivel más profundo de quién es Él, ¿no?
Y esa experiencia realmente cambió mi vida y me llevó a querer muchísimo más de Dios. Yo ya no tengo miedo de acercarme, yo solo tengo ganas de ir más. Mis oraciones son, Señor, llévame más cerca. Otro día, esa semana yo salí a correr en la playa y me senté ahí un rato a orar y yo dije, Señor, yo creo que todavía estoy en el superficial. Yo creo que todavía estoy en el superficial de quién eres tú, de lo que tú quieres para mí. Y yo ya estoy cansada de vivir en la superficialidad del Evangelio. Estoy harta de vivir en la superficialidad de Cristo. Yo quiero ir más fondo. Porque yo sé que Jesús es muchísimo más de lo que yo ya aprendí, ¿no? Y yo no quiero vivir una vida mediocre, yo no quiero vivir el mínimo de Dios para mí, yo quiero vivir el máximo. Yo no sé si yo ya comenté eso en algún video acá, pero el miedo más grande que yo tengo en mi vida es el día que yo voy a estar cara a cara con Dios, ¿no? Y Él me diga así, Julie, yo tenía tantas cosas para ti, yo tenía propósitos enormes para ti, pero tú no me dejaste trabajar en tu carácter, en tu corazón. Tú no te interesaste tanto en buscarme a mí para cumplir esos propósitos. No, no hiciste todo lo que yo tenía para ti en esa tierra. Y yo no quiero escuchar eso. Yo no quiero. Yo quiero que las palabras de Dios para mí sea ser sierva buena y fiel, porque fuiste fiel en lo mínimo, sobre lo mucho yo te pondré. Y yo quiero hacer para Dios el mínimo, el más insignificante. Y yo no estoy hablando de hablar a una multitud, enseñar multitudes o estar en una plataforma. Yo estoy hablando del mínimo, de los lugares donde nadie me ve. Igual yo quiero dar la misma pasión, la misma intensidad, lo mismo, el mismo fervor de que si una multitud me estuviera mirando. Eso es lo que yo quiero vivir, ¿no? Y bueno, después de ese consejo de mi amiga para empezar el blog, yo seguí su consejo y aquí estamos, ¿no? Y yo empecé a grabar los videos porque después de mi embarazo, de mi hija, ¿no? Porque yo tengo una hija de 3 años, que fue un embarazo bien difícil, pero la historia de ella es un milagro que yo voy a contar. Este, fue un embarazo un poco difícil, entonces de ahí yo dejé de escribir. Después me faltaba el tiempo, ¿no? Me faltaba el tiempo. La iglesia también acá en Perú, nuestra iglesia empezó a crecer y entonces yo tenía más responsabilidades y eso me fue quitando el tiempo de escribir. Y un día yo estaba haciendo mis oraciones, ¿no? Y ya hacía un tiempo que el Espíritu Santo me estaba incomodando para alcanzar más personas, ¿no? De decir, Julie, ya, el grupo de las princesas, chévere. Princesas de Jesús es el grupo de chicas de mi iglesia que nos reunimos todos los miércoles para aprender de la Biblia, a ser mujeres que edifican, mujeres que son bendición a donde están. Entonces estamos haciendo una serie de las mujeres de la Biblia, las visibles y las invisibles, las famosas y las que nadie conoce. Y estamos haciendo una serie de estudiando la vida de cada una de esas mujeres para aprender con ellas a cómo ser mujeres que edifican personas, ¿no? Y nuestro versículo base es Proverbios 14:1, que es la mujer sabia edifica, pero la insensata destruye con sus propias manos. Y queremos ser esas mujeres sabias que edifican su casa, su trabajo, ¿no? Sus hijos, su esposo, el lugar donde ellas están, ellas son de bendición. Y nosotras nos reunimos entonces y ellas son un círculo de influencia. Pero ya hacía tiempo que el Espíritu me estaba diciendo, Julie, sigue con las princesas, pero todavía ese círculo es muy pequeño.
yo quiero que vaya más. Y yo decía, pero Dios, ¿qué más tú quieres? No, yo ya comparto varios estudios, los estudios que yo hago de las mujeres de la Biblia, yo comparto en mi Instagram. No sé, todo lo que resalta en mis ojos, ¿verdad? Todo lo que resalta en mis ojos de la Biblia, que hace mi corazón saltar, yo también comparto en mis redes sociales. Entonces, ¿qué más quieres? ¿No? Y un día yo estaba haciendo un momento de oración y yo estaba un poco así, ¿no? Ah, en intimidad con Dios. Y entonces graba, graba lo que tú me quieres decir. Y yo agarré mi celular entonces y yo lo grabé. Y después cuando yo lo estaba viendo, no, ahí el Espíritu Santo me aclaró, eso es, empieza a grabar, empieza a grabar. Y empieza con los textos que tú ya escribiste antes, añadiendo las cosas que tú ya aprendiste más hasta ahora. Y ese fue el inicio del blog Experiencias con Dios y esta es la continuidad de él. Yo no sé cuánto tiempo va a durar, no. Yo no puedo decir que es para siempre porque quizá un día Dios diga, ya no, Julie, eso ya no está en mis planes para ti. Y cuando Dios me diga, yo voy a dejar todo eso, porque yo no estoy aquí para vivir mi vida, yo no estoy aquí para ganar seguidores, yo no estoy aquí para hacerme conocida como alguien, ¿no? Yo estoy aquí para obedecer el llamado que Dios me ha dado. Por eso yo grabo en español. Dios me llamó a países hispanohablantes, aunque yo sea brasileña. Y Dios tiene un propósito para eso también, ¿no? Y yo no quiero vivir en desobediencia por números. Yo no quiero vivir en desobediencia por fama. Yo solo quiero obedecer a Dios, ¿no? Y yo no sé por cuánto tiempo va a durar. Y el tiempo que dure, yo quiero que sea bajo la obediencia y la sumisión que mi corazón quiere siempre tener a Cristo Jesús, ¿no? Y yo siempre digo que mi influencia es el Espíritu Santo y esa es una verdad que yo creo. Yo nunca pido likes. Lo único que yo digo es si ese video te bendijo, te bendició. No sé cómo conjugar el verbo ahí. Si ese video fue de bendición para ti, entonces comparte con otras personas, porque es eso lo que dice ahí el versículo de 2 de Corintios capítulo 1. Cuando nosotros vivimos una experiencia, cuando nosotros vivimos algo con Dios, no es para quedar para nosotros mismos, sino Dios nos permitió que viviéramos eso para consolar otras personas, para ayudar otras personas. También esa es la intención de Blog de Experiencias con Dios. Entonces, si esos videos te bendicen a ti, si esos videos te hacen reflexionar respecto de tu vida, de tu relación con Dios, de tu relación con la palabra de Dios, se te fomentan a buscar más, a salir de la superficialidad, comparte, porque si se hizo eso contigo, puede también hacer con otras personas. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de quién es Dios y lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere ser conocido y conocido de la manera correcta, ¿no? Entonces, yo sé que dar like ayuda y compartir el video también ayuda mucho, pero yo quiero que tú hagas si tú realmente sientes motivado a hacerlo, si tú realmente crees que eso es una herramienta de bendición a otras personas. No lo hagas para ayudarme a mí, lo hagas para ayudar a otras personas a tener ese mismo entendimiento. ¿Está bien? Ojalá que Dios te bendiga mucho, 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 mucho. Ojalá que la venda que hay en tus ojos puedan caerse y que tú puedas experimentar a Dios como lo experimentó Moisés. Porque ese es el deseo de mi corazón. Moisés es mi personaje favorito de la Biblia por eso. Porque él llegó a un nivel para mí máximo de experimentar a Dios. Y a mí me encantaría poder, si Dios me permite, si eso está en los propósitos de Dios para mí, experimentarlo de esa forma.
como lo experimentó Moisés. Quizá no literalmente de las espaldas de Dios, pero Dios sabe de lo que yo estoy diciendo. El Espíritu Santo sabe interpretar esa mi oración, ¿no? Y el deseo de mi corazón es que cada persona que se dice que ama a Dios pueda vivir esas experiencias y entender el motivo por el cual las está viviendo, para que el nombre de Dios sea glorificado en cada una de ellas. Nos vemos en el próximo video.